A mis amigos, muy buenas noches, súper buenas noches. Hoy aquí en nuestra cuenta, @PatiLeonCaro, vamos a estar hablando de un tema hermoso. Es hermoso para mí y es hermoso para la invitada que tengo en este momento. Les hablo de mi hija Carolina Sarmiento, a quien en unos momentitos nos estará acompañando. Este tema del embarazo y sobre todo el embarazo adolescente, ese embarazo a tan temprana edad, es algo que nos cuestiona en muchos momentos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera surge una cuestión de este tipo, ¿verdad? ¿Por qué se da en un adolescente? Eh, o por qué surge la decisión de llevar a cabo su embarazo. Hola Cristian, Lilian Pérez, qué gusto tenerlos acá. Julián Villate, qué alegría. Ana, Sofía, ya se nos están uniendo. Estamos esperando a Carolina para que podamos hablar de este tema. Es un tema, no sé si decirles afortunado o desafortunadamente, lo seguimos viviendo. Siguen las estadísticas aumentando. Sin embargo, pues también hay buenas noticias. Aquí en Bogotá quiero contarles que hay un profesor, se llama, si no estoy mal, Luis Miguel Bermúdez. Es un profesor que ha tenido un éxito rotundo, ha tenido un éxito trascendental al cambiar la malla curricular de su colegio, y no solamente en su colegio, sino de la UPZ, que de la localidad de Suba. Este profesor ha tenido un impacto tremendo con su enseñanza en cuanto al embarazo adolescente. Pasaron, según lo que le escuchaba yo al mismo profesor, eh, decía, en nuestro colegio había digamos, un margen, una estadística de 80 embarazos anuales, y pasaron de 80 embarazos a 0 embarazos en el año, más o menos en un lapso de 2 años, practicando este tipo de pedagogía que él impulsó. A ver, Caro Saleón. Caro, ¿ya estás por acá? Envíanos el request, por favor, para que comencemos. Bueno, les estaba contando de este éxito que ha tenido este profesor, un maestro en la localidad de Suba. Entonces ha sido rotundo, ha sido fabuloso el hecho de... Ay, permítanme un segundo porque Carolina no se ha podido conectar. A ver. No entiendo por qué no me lo está dejando, no me lo deja tomar. Carolina, ¿me envías nuevamente la solicitud, por favor? No me deja tomarla. Porfa, envíamela de nuevo. Envíala nuevamente, por favor. A ver. Ay, no. No sé cómo tomar tú. Yo a ti. Me dice Carolina que ya la envió, pero aquí no me aparece. Ay, ya. Al fin. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, les estaba contando a las personas que se nos están conectando. Mauricio, muy buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotras. Les estaba contando de el éxito rotundo que tuvo este profesor Luis Miguel Bermúdez en estos colegios de la localidad de Suba, de pasar de 80 embarazos
adolescentes al año a 0 embarazos en aproximadamente 2 años, cambiando su malla curricular eh, de cátedras como ética y creo que filosofía, bueno, no sé, cambiaron una cantidad de cosas en cuanto a la forma de enseñar la educación sexual. Y, y fue algo rotundo, ha sido algo rotundo y que pues, bueno, ojalá lo pongamos en práctica a nivel Bogotá, a nivel país e incluso a nivel internacional, porque este tema del embarazo adolescente es algo que se está viviendo cada vez más, eh, con más fuerza. Entonces, en ese sentido, quiero contarles, yo viví esta experiencia a los 16 años, la viví como adolescente, en ese momento llegó a quien ustedes están viendo en pantalla en este momento, a mi hija Carolina, llegó en ese instante a mis 16 años. Fue un momento mm, de confusión en algunas cosas, de claridad en otras, de certeza en otras, pero definitivamente eh, de bendición, de muchísima bendición y puedo decirlo hoy que tengo el gusto con ella de compartir este live para todos ustedes. Quiero que la conozcan, a quienes no la conocen, que ella nos dé su saludo y nos cuente un poquito cómo, cómo ha sido su experiencia también en este sentido, porque quiero contarles que no solo yo quedé embarazada a los 16 años, sino que además también a mis 35 años recibí la noticia del embarazo de mi hija adolescente en ese momento. Entonces, hola Carolina, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Quisiera confirmar si me escuchas bien. Sí, Ok, yo te bueno, escucho. pues a todas las personas que se están uniendo y a todas las personas que nos van a ver en el, digamos que ya en la grabación, cuando quede colgada este live, quiero saludarlos, presentarlos, presentarme. Mi nombre es Carolina Sarmiento. Como ustedes ya saben, estoy presentando este live con mi mamá. Para mí es un gusto estar acá y yo no creo en las casualidades, yo creo que todo tiene una causa y el hecho de que yo también tenga digamos, esa experiencia de vida de haber sido una mamá adolescente, también me permite pues tener un camino tal vez recorrido, tal vez un camino, una experiencia donde también tuve altos y bajos, donde la vida me ha dejado muchas experiencias y muchos aprendizajes y pues para mí es un gusto poder estar acá acompañándote en este live y compartiendo un poquito de lo que yo he vivido y de cómo he transformado tal vez la manera en cómo llevo mi maternidad, porque tal vez en un inicio no fue fácil, fue retante, fue retador. Sin embargo, cuando tú deseas y tienes la intención de llevar esa maternidad desde un punto de amor y desde un punto de conciencia, las cosas pueden ir desde o pueden, digamos que sembrarse desde un lugar diferente y traer resultados totalmente diferentes. Ok, sí, y como tú dices, no es fácil, ¿no? Tratar de resumir este tema en un live de media hora, pues no es una cuestión muy sencilla tampoco, porque ha sido todo un camino de vivencias, ha sido un recorrido de altas y bajas. Entonces, en esas altas y bajas, ahí se presentan circunstancias de dolor, ¿sí? No necesariamente todo es alegría, pero indiscutiblemente sí en todo hay belleza, hay la posibilidad de encontrar belleza cuando, como tú dices, podemos vivir esta experiencia desde el amor, no desde el dolor. Y esto justamente es lo que nosotras hemos querido hacer esta noche, es eh, el para qué nosotras traemos nuestra experiencia a un live, a compartirla con ustedes es precisamente porque, como dice Mauricio aquí que nos escribe, nada es casualidad en la vida, ¿cierto? Como tú bien decías hace unos momentos cuando hablábamos antes del live, no es
no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Definitivamente la vida trae circunstancias siempre con miras a aportarnos, a que nosotros crezcamos de alguna manera. Entonces, no es casualidad definitivamente, como bien nos lo dice, como nos lo está diciendo Mauricio. Entonces, eh, realmente el vivir o el atravesar una experiencia como estas, así como muchas, porque no solamente un embarazo adolescente lo pone a uno de pronto en una cuerda floja de qué hago frente a esto. Son muchas vivencias, pero el poder atravesarlas ya con conciencia nos muestra que es un privilegio. Ha sido un privilegio realmente poder vivirlo. Quizás, aunque en un primer momento se sintió algo de miedo, algo de angustia, frustración en algunos casos, hoy podemos decir que fue un regalo en ese momento y lo estamos viviendo hoy definitivamente, pero pues bueno, para eso estamos acá. Queremos decirles, un embarazo adolescente sí es posible vivirlo desde el amor. Y bueno, Carolina, cuéntanos qué hay en la mente de un adolescente, qué pasa por la mente de un adolescente cuando recibes esa noticia. Bueno, pues todo lo que realmente voy a hablar y voy a contarles es a partir de mi experiencia personal, que es la única, digamos, la única historia que realmente yo tengo para poder contarles. Entonces, pues en mi momento de adolescencia y en el momento en que yo quedé realmente en embarazo, digamos que estaba en un momento también de muchos cambios, pues y como nos pasa a todos, muchos cambios en todo sentido y en un proceso tal vez de independencia mental, emocional y demás de los papás, estamos en una formación interna de lo que nosotros queremos ser y pues obviamente de impacto, pues llegó esta noticia de, bueno, y ahora no eres niña, tampoco eres adulto, pero ya eres mamá. Entonces fue Ujú. pues una noticia bien importante, es una noticia que sin lugar a duda nos cambia la vida, nos cambia las prioridades. Obviamente uno de adolescente tiene bastantes sueños, metas, proyectos. Yo tenía en mis 17 años, estaba en el colegio y acá veo que hay personitas de mi colegio que las saludo, José, Santiago, me encanta que estén acá porque pues son personas que validan mi historia y saben cómo fue. Entonces yo estaba a mis 17 años afrontando el hecho de que iba a ser mamá, estudiando o cursando mi grado 11 y pues obviamente todas las miradas de todos los amigos del otro curso y de todo el colegio prácticamente estaban sobre mí. Ujú. Esto obviamente genera presión, tú dices qué voy a hacer, entonces pues hay muchas cosas que a nivel de adolescente corren en tu cabeza, corren en tu corazón y que de pronto no sabes cómo asimilar, pero pues la vida te lleva a asimilarlo porque sí o sí ya hay un bebecito en la barriga y hay Así es. algo para, pues también para darle vida. Sí, 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 sí. Como tú dices, como también yo viví esa parte, ¿no? Como les decía, viví la parte adolescente, pero también la de mamá de la chica adolescente. También entiendo ese caos que se está presentando a nivel mental justamente por, por, por todos esos cambios, ¿no? A nivel biológico, tú estás teniendo una cantidad de cambios, tus huesos se están desarrollando de una forma ya, digamos que definitiva para enfrentarte a la vida como adulto, ¿cierto? Estás en ese periodo de transición donde además tus hormonas también empiezan a jugar un papel importante donde esas hormonas te llaman a responder a un deseo, es algo biológico, es algo natural, a lo que, a lo que de pronto eh, era el cambio que les contaba al principio que hizo el profesor Luis Miguel Bermúdez, donde él decía
qué diferente es afrontar un embarazo adolescente, o más bien no, antes del embarazo, la sexualidad de un adolescente, no desde el miedo, no desde la obligación, no desde te pones un condón porque es que te puedes contagiar, porque es que te puedes morir, porque es que te puede dar sida, te puede dar, no sé, que cualquier enfermedad, sino más bien por amor a ti, por cuidado tuyo, por responsabilidad contigo misma, con la vida, responsabilidad. Claro que, Carolina, esa palabra responsabilidad es algo que todavía de pronto en la mente de un adolescente apenas se está formando, porque es que recordemos que justamente estamos en ese periodo de transición, ¿no? De dejar de ser niños para convertirnos en adultos. De hecho, como que esos cambios sociales que se vienen dando para nosotros son justamente esos, como que quisiera yo como desprenderme de ese entorno familiar, porque es que en este entorno familiar todavía me consideran una niña, ¿sí? Y yo ya quiero que me vean como adulto, pero está esa disyuntiva, quiero que me vean como adulta, pero aún no sé funcionar como adulta, aún no sé cómo ser responsable con mi vida, ¿cierto? Entonces, claro, hay caos, definitivamente hay caos. Y como tú dices, una cosa es vivirlo desde el lugar del adolescente, pero es que también son muchas las partes que intervienen ahí. No solamente está el adolescente, están los padres del adolescente, están los abuelos, están los tíos, está la familia, están las entidades prestadoras de salud que también de alguna manera están involucradas y a nivel social también están creando sus programas, están los colegios donde también nuestros adolescentes están siendo formados. Entonces, qué importante que nosotros pudiéramos llevar un mensaje de amor a todas a todas estas áreas, a todas estas partes, para que tanto en las CPS o las prepagadas, bueno, no sé, las entidades de salud, los colegios, la familia en sí pudiera afrontar estos embarazos y estos eventos de una manera natural, no de una manera donde, a ver, donde se genera en muchas ocasiones, y yo creo que en la mayoría de ocasiones, lo digo porque lo viví de esa forma, se genera mucha culpa, ¿cierto? El adolescente en ese momento siente aunque quiere salir de su familia, siente la necesidad de agradar a su papá y a su mamá y siente el temor de fallar, ¿sí? Y son cosas que van generando culpa. En el colegio te van señalando, en el colegio te van aislando. Entonces, son cosas que definitivamente sería maravilloso, maravilloso poder generar un cambio que bueno, este es el propósito de nosotras, poder aportar un granito de arena en este sentido, en poder decir si es posible vivir un embarazo adolescente desde otro lugar y más allá de un embarazo adolescente, ya hoy como mamá de esta chica adolescente y como vivencia propia, es posible atravesar una vida completa, um, de alguna manera en bendición por esa vida que a mis 16 años yo dije, sí, quiero tenerla, sí, porque es una decisión de vida. Entonces, pues este es nuestro aporte. No sé tú cuál es la importancia que le ves a que podamos hablar de este tema, Carolina. Pues más adelante te voy a preguntar para que las otras personas también conozcan un poquito de cuál fue tu situación específica, tu reacción, qué pensaste, qué sentiste cuando yo te di la noticia que ibas a ser abuela a tus 35 años. Pero digamos que además de conocer eso de tu parte, también desde mi lado, como la futura mamá en ese momento, estoy hablando de 12 años atrás, también como tú dices, hay digamos que hay un tema de un caos que
donde nosotros muchas veces o lo normal cuando se recibe este tipo de noticias no es recibirlas desde, ay, qué felicitaciones, me alegra mucho, porque muchas veces un adolescente no está en el estado ideal que la sociedad piensa para tener un bebé. Cuál es el estado ideal? Estar casados, estar ya con una estabilidad económica y ahí sí piensen los niños para que puedan darles un buen bienestar. Ujú. En el caso de un adolescente, pues todo lo contrario. Entonces viene tanto en la mamá adolescente futura como en los papás de ese adolescente mucha angustia, preocupación. ¿Será que ese señor, sí va a responder? ¿Usted por qué hizo eso? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Por qué resultó toda esta situación de esta manera? Y obviamente es demasiado importante que nosotras, al haber vivido esta circunstancia, tú a tus 16 años, en mi caso a los Ujú. 17, y como tú dices, al haber, digamos que caminado unos escaloncitos, unos años en este camino de ser mamás adolescentes y de ver que sí podemos em, sacar adelante a nuestros niños desde una conciencia, no sé, amorosa, eh, distinta al automático, donde el automático nos dice, oiga, usted, mamá, eche a esa niña de la casa y que se defienda como pueda. Usted, hija, lleve su maternidad como pueda, así sea a punta de gritos, así sea a punta de juicios, así sea a punta de lo que se lleve por delante, pero pues vamos todos en piloto automático y ese piloto es muy doloroso. Entonces, creo que tú y yo hemos vivido las situaciones desde una experiencia, creo que desde los dos lados, tanto la etapa dolorosa no solamente hacia nosotras, sino hacia la relación que teníamos con el papá de los niños y también es desde esa parte ya un poco más despierta, más consciente, más amorosa, donde también hemos recorrido un camino de sanidad. Así que es fundamental y como dices, es nuestro por qué y nuestro para qué. El, si vivimos esto, no es por casualidad, es porque también queremos dar un poquito de luz, un poquito de esperanza a esas mujeres que hoy están atravesando un embarazo adolescente, tanto la mamita adolescente como la mamá o el papá de esa mamá, de esa futura mamá, que muchas veces pueden caer en angustia y decirles, hey, entendemos todo eso porque lo hemos pasado y acá vamos a dar dos puntos de vista, tanto el de la mamá como el de la mamá de la De la abuela. futura mamá adolescente. Entonces, para decirles, oiga, es posible vivir esta situación de una manera distinta, sí es posible. Como les decíamos, tal vez sí va a presentar retos, sí va a cambiar nuestra vida. Totalmente un hijo transforma, pero, pero depende también de nuestra perspectiva y del prisma en que nosotros decidamos ver la situación, si eso nos va a impactar para bien o para mal también. ¿Tú qué crees que originó en ti ese suceso específicamente? ¿Cuál crees que fue la causa? De mi embarazo adolescente, Sí. bueno, pues digamos que yo pienso que hay varias cositas por tener en cuenta. Eh, Inicialmente, yo pienso que una de las cosas que también que originó es la falta tal vez de comunicación que yo tenía con mis padres sobre los temas sexuales. O sea, pues mi papá, pues digamos que con él no tengo mucha relación o comunicación hasta ahorita, es que estamos empezando. Entonces, pues ya en mis años de adolescencia, pues era muy poco lo que hablaba con él. Y pues con mi mamá, en este caso contigo, pues el tema se veía tal vez desde un punto de vista muy religioso, donde Ujú. el tema sexual solamente era después del matrimonio y punto, y nunca se habló del tema. Entonces, pues es muy válida ese punto de vista, pero pues lo que también es cierto es que hay relaciones sexuales que se tienen pues en otros momentos y que en este caso, en mi caso, desembocó un embarazo adolescente. También yo creo que el tema de haber
sí tenido un poco de lejanía con mi papá, con esa figura masculina, también me hizo reaccionar de una manera como muy abierta a ese primer hombre que me dijo, oye, eres muy bonita, eres muy interesante. Entonces como que ¡ay! A mí se me deslumbró toda el paisaje. Yo dije, ay, alguien me está viendo, alguien se está dando cuenta que yo estoy acá y eso me emocionó. Entonces pues yo dije, acá fue. Y pues acá fue que me fui. Sí, ahí hay que aclarar un punto y es que, bueno, cuando tú quedaste en embarazo, hacía ya años que yo me había separado de tu papá, ¿no? Entonces, eh, fuiste, digamos, hija de una madre separada, de unos padres separados. Entonces, por eso es que mencionas la ausencia de esa afirmación como padre. Nos Así está es. preguntando Mauricio, ¿y qué decir del papá adolescente? Sí, pues nosotras estamos hablando desde nuestra vivencia como la chica adolescente en ese momento, pero sí tuvimos parejas que estaban enfrentando también el embarazo de su novia adolescente también a una muy temprana edad. En mi caso, mi pareja, el papá de Carolina, tenía 3 años más que yo, es decir, 19 años, y recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que adolescente es el chico que va de los 10 a los 19 años. Entonces, éramos un par de adolescentes. En el caso tuyo, Los dos eh, teníamos papá 17 años. tenían los dos 17 añitos, exacto. Entonces, es una cuestión eh, donde el hombre, digamos que, bueno, no tengo muy claro qué puede pasar por la mente de un hombre en ese momento, pero cómo lo vivimos nosotros, yo sé que tu papá tuvo miedo, sí, es lo primero, y yo creo que el principal miedo que uno tiene en ese momento es a cómo van a reaccionar los padres. Yo recuerdo que el mayor temor de tu papá fue ese, ¿cómo le voy yo a dar la noticia a mi papá? Eso para él era trascendental y de hecho creo que una vez que ya se suplió eso, ya hubo un poco más de tranquilidad, pero en ese momento el miedo mayor no era ni cómo voy a mantener a ese bebé, ni si me caso o no me caso, sino cómo hago yo para decirle a mi papá esto que acaba de pasar, lo cual nos está indicando justamente eso, un, un, un chico que aún tiene mentalidad de niño. ¿Por qué? Pues porque le da miedo lo que el papá o la mamá vayan a decir, pero sin embargo ya es papá, entonces está en esa transición entre ser niño y ya asumir responsabilidades de adulto. Yo te pregunto, ¿qué te ayudó a ti a tomar la decisión en favor de decirle sí a ese embarazo? Porque pues es que un embarazo nos pone frente a la disyuntiva, ¿no? De lo tengo, no lo tengo, mm, si estoy sola, prefiero no tenerlo, si tengo el rechazo social, prefiero no tenerlo. ¿Qué te ayudó a ti en ese momento a decirle sí a la vida? Em, Ese tema y esa disyuntiva que tú estás hablando de le digo sí o le digo no a la vida, pues es algo que además de que nos pasa a todos, es un tema que está siendo también muy discutido a nivel legal, ¿no? Donde estamos diciendo legalicemos. Eh, Ujú, ¿Qué me ayudó realmente a mí en ese momento? Yo creo que dos cosas muy específicas. La primera, tal vez como esa parte de tal vez los valores con los que me habían formado, em, no era muy claro para mí y no es muy claro para mí decirte como, ah, no, mi mamá y mi papá me dijeron esto jamás se hace. No, pero lo que era claro para mí era que Dios era el que daba la vida y Dios la quita. ujú, Entonces, pues yo ujú. dije, yo no, o sea, no voy a, no sé, estoy acá metida en este momento en este barco, voy a ser mamá. Realmente jamás se me cruzó por la cabeza el hecho de querer abortar y, y fue la mejor decisión que yo pude haber tomado, o sea, decidir tener a mi hija, decidir avanzar con el embarazo. Y en segundo lugar, el día que nosotros nos enteramos con el papá de la niña que íbamos a ser papás,
a pesar digamos, de la historia que yo he tenido también con él y a pesar de que no ha sido fácil esa relación también con él y que ha tenido pues momentos de mucho, digamos, dolor y sufrimiento, también otros momentos de aprendizaje, a pesar de toda la dinámica entre nosotros, él tuvo algo que me dijo ese día que nos enteramos y me dijo, no te preocupes, aquí voy a estar yo. Para mí eso Ujú. fue fundamental también porque, pues la verdad también como dices, yo no sentí una angustia tremenda de decir, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué voy a hacer? No digo que sea el caso de todas las personas porque cada uno reaccionamos distinto. Yo la verdad me quedé en blanco, no sabía qué hacer, pero como dices, mi mayor angustia fue, ¿y ahora qué voy a decirle a mis figuras de autoridad? ¿Cómo se lo voy a Sí. decir a mi papá? ¿Cómo se lo voy a decir a mi mamá, a mis abuelos, a un colegio? ¿A qué me voy a ver Ujú. enfrentada? De pronto a la vergüenza, al señalamiento. ¿Qué va a pasar? Esa fue mi preocupación, pero ya a nivel de mi bebé, yo estaba pues tranquila y decidida en avanzar con ese embarazo porque sabía que de una u otra manera iba a salir adelante. No me preguntes cómo lo sabía, pero algo internamente me decía, esto se puede, puede seguir Ujú. adelante. ¿Te sentiste respaldada por tu entorno o no? Entorno en todo sentido, familiar, educativo, no sé. Mira, sí, me sentí respaldada. Acá hubo no sé si la palabra correcta es dicotomía, pero sí me sentí respaldada por mi familia, por mis amigas en el colegio y yo la verdad, mientras estaba en el colegio, nunca llegué a sentir vergüenza de mi bebé. Al Ujú. contrario, yo ya me iba creciendo la pancita y yo con mi mentón arriba era, era orgullosa y tranquila. Ahora quiero Ujú. hacer la claridad que yo no estoy haciendo no estoy motivando con esto que estoy diciendo a las adolescentes mejor dicho, listo, ahora tengan bebés. Estoy contando Sí. mi experiencia, mi historia y desde mi historia y mi punto de vista, en vez de sentir que yo debía sentir vergüenza, lo que yo dije es no, o sea, voy a asumir de una manera amorosa y responsable mi embarazo y quiero transmitirle a mi bebé que me siento orgullosa de tenerlo. Entonces, en el colegio, perfecto. Mis amigas me encerraron un día en el salón, me hicieron un baby shower y fue hermoso porque ellas me transmitían mucho amor. Mi familia también, aunque al principio fue muy impactante, muy doloroso, pero también con el tiempo ya como que hubo aceptación de la situación y también se volcaron en mucho amor. Sin embargo, sí hubo una personita de la cual yo no sentí gran respaldo y era la personita que en ese momento para mí era más importante sentir ese respaldo y era precisamente el papá de mi hija. A pesar de que en un principio él me dijo, tranquila, yo voy a estar acá, durante todo el embarazo hubo muchas infidelidades, hubo maltrato psicológico, económico y hasta, digamos que físico. Entonces, pues obviamente eso en un embarazo es supremamente doloroso porque tú dices, oye, yo quisiera que de la persona más importante que es este hombre con el cual voy a tener mi bebé, pues haya unión, haya relación, haya un vínculo. No solamente vamos a ser papás, sino que vamos a formar una familia. Obviamente son términos muy grandes también que de pronto en la cabeza de un adolescente todavía no están, porque así como nos preguntaba Mauricio, digamos desde la mente adolescente en la que se encontraba el papá de mi niña, pues él trató de hacer lo mejor que pudo, Ok. pero él estaba en un momento de vivir la vida, de mujeres, de rumbas, de muchas cosas. Y pues la verdad, en mi caso, yo pues fácilmente adapté al chip a decir, ahora soy mamá y ahora qué sigue y a establecer eso. Entonces, los dos estábamos con visiones completamente distantes y distintas. Entonces, pues Ujú. obviamente esto no generó que yo pudiese recibir o sentir como ese apoyo de la manera en que yo lo hubiera querido. Es decir, que digamos que el principal dolor por lo que estoy escuchando
fue el tema de pareja durante el embarazo y sí, ese tema fue como lo más doloroso. ¿Hubo otro tipo de dolores que como mamá adolescente tuviste que enfrentar? Otro tipo de dolores, sí, digamos que realmente, mira, en mi caso la mayoría de dolores fueron a nivel de relación, a nivel de esa relación con el papá de la niña. Si yo te digo, o si tú me preguntas si hubo dolores a nivel de mi hija, yo no sentí ningún dolor, al contrario, o sea, de verdad había una convicción de qué bonito, pues poder tener esta compañerita de viaje, que, que, que yo era muy chiquita y sinceramente yo me sentía grandísima. A mis 17 años yo me sentía grande y madura para asumir mi maternidad, pero hoy en día veo a las niñas de 17 años en la calle y digo, Dios mío, ¿yo qué estaba pensando? O sea, son chiquitas y obviamente estaba muy chiquita para tener un bebé de carne y hueso en ese momento. Sin embargo, mis dolores, si te soy muy honesta y desde mi prisma y mi experiencia, fueron más hacia la relación que yo tuve con el papá de la niña. Entonces hubo mucho abandono, hubo infidelidades, hubo rechazo, hubo maltrato. Entonces, son cosas que tú no quisieras recibir cuando estás en tu periodo de embarazo y cuando tu niño está pequeño. Entonces, esos fueron mis dolores principales. Ok, muy bien. Yo quiero contarles a que nos dice Mauricio, tu hija te eligió como mamá y eres la mamá perfecta. Sin duda, eso es muy cierto, Caro. Y hoy en día, cuando ya veo yo a Ana Sofía, mi nieta de 12 años, que ya la podrán conocer el día de mañana, eh, también aquí por esta cuenta, eh, el verlas, parecen dos hermanitas, ¿sí? De hecho, les cuento que Sofi ya está más alta que Carolina, ya está mucho más alta, le hace bullying a Carolina por esto, pero, pero realmente, como dice Mauricio, eras la mamá que ella necesitaba, la mamá indicada. Hubo digamos que un acuerdo previo a todo este mundo donde definitivamente ella te eligió como esa mamá ideal para esta vida que ella está llevando. ¿Mm? Dice la tienda de Paum, Caro, eres un gran ejemplo a seguir. Sí, sí, definitivamente. Y es una vida donde yo les digo como mamá de Carolina, para mí ha sido un orgullo. Y si en algún momento me preguntan, ¿te arrepientes de esa decisión de a tus 16 años decir, sí la tengo? O sea, nunca, nunca, nunca. Y no sé, ahora les respondo un nunca desde hoy que tengo 47 años, pero hay algo que comparto con lo que ella decía y es que a los 16 años también había como una certeza y una valentía que no sé de dónde salía, ¿sí? No sé de dónde, pero había una certeza que decía, tiene que estar aquí conmigo, ¿sí? Si ya Dios la puso aquí en mi vientre es por algo y tiene que estar. Entonces, en ese momento a mí no me preocupaba con que la voy a alimentar, si el papá de mi hija va a estar al lado, si no. Hubo algo que fue decisivo en ese momento y fue que yo tuve alguna vez una conversación con mi padre donde él me dijo, Pati, eh, si en algún, bueno, no así tan directo, ¿no? Pero dentro de una charla, él me dijo, si en algún momento usted llegara a quedar embarazada, Pati, nunca vaya a pensar en el aborto. Usted cuenta conmigo. Para mí, eso fue definitivo porque, bueno, de alguna manera también fue como profético porque como unos 2, 3 años después de esa charla fue que yo quedé en embarazo. Y, y tal vez el recordar esas palabras
o no sé, quedaron allá en mi inconsciente y en el momento en que sucedió, yo dije, definitivamente tengo el respaldo que necesito, porque si te soy sincera, yo para ese momento, yo no decía, Dios es mi respaldo. Sin embargo, sí, la figura importante para mí en ese momento sí era mi papá. Y con contar con su bendición de decir, estoy para ti, estoy contigo, ah, no, el resto no me importaba, porque de hecho sí, hubo varias personas cercanas del colegio que me decían, no se tire la vida, no se tire la vida, y si nos damos cuenta, esto es un sentir muy social, ¿no? Es muy común al que muchas veces nosotros también nos acogemos. Oiga, sí, es que una persona a los 16 años se puede estar tirando la vida. ¿Por qué? Porque como tú nos decías hace un rato, es que yo tenía sueños. Sí, yo tenía algo ya construido en mi mente, aunque no mucho, porque realmente a los 16 años uno todavía no tiene claras muchas cosas, pero bueno, no, sí, sí habían sueños. Y como tú decías, no necesariamente se van a cumplir. Ya cuando tú decides ser mamá, pues la vida te da un giro, la vida te muestra otros caminos. Ahí hay Quizás se hace algo, un... ay, Sí, dime. perdóname, ahí hay algo que tú mencionaste y que no quería dejar pasar, y es el tema que dices, tu papá te respaldó en el momento en que tú le dijiste, estoy en embarazo. A Mm, pesar tal vez de su dolor y de que pues no se cumplieron las expectativas que él tenía sobre su hija, pero hubo respaldo, y esa tal vez es una invitación que quisiera yo hacer a esos papás de los futuros papás adolescentes. Miren, en mi caso yo recibí un apoyo inicial del papá de mi hija. En tu caso, tú recibiste el apoyo inicial de tu papá. Y mm, mm. es muy, muy, muy importante, pues que ustedes yo sé que a pesar del dolor, del impacto, de la frustración de, hey, mi hijo no va a cumplir de pronto lo que yo pensaría que mi hijo debería estar cumpliendo en su vida, a pesar de eso, que puedan apoyarle, porque un adolescente, como les decíamos al principio, está en una etapa mental un poco, digamos que de cambios, un poco caótica de cierta manera, y ahora si le sumamos que ese adolescente va a ser un papá o va a ser una mamá, pues qué importante y qué valioso es que ustedes pudieran apoyarnos, porque, no solamente apoyan a ese futuro papá, sino a ese bebé que viene en camino. Hay mucha inestabilidad económica en un adolescente, hay mucha inestabilidad emocional. Nosotros no contamos, cuando estamos adolescentes, no contamos con la madurez suficiente para establecer lazos familiares estables con esa pareja. Y si ustedes ven digamos que son contados los casos de esos embarazos adolescentes que pasan los años y la relación continúa. O sea, yo creo que a través de muchas situaciones un poco fuertes que se viven, pueden llegar a salir adelante hasta que ya se vuelve pues, tal vez una relación un poco más madura, pero la mayoría, como también es mi caso, no continuamos con el papá de nuestro niño, porque también hay mucha inmadurez, hay muchos temores, eh, muchas veces no se cuenta con el papá de ese bebecito. Entonces, por favor, o sea, de verdad, este es un llamado que yo lo hago como desde mi lado de hija Ujú. a esos futuros abuelos, que puedan mostrar su amor, su apoyo, su soporte, a pesar de que no estén de acuerdo, a pesar del dolor. Estoy segura que una vez que ese bebé nazca, también va a ser una partecita no sé, una, digamos que ¿cómo decirlo? Una herencia de ustedes mismos. Entonces, ¿por qué darle la espalda? ¿Por qué sacarlos de la casa? Sí, tal vez no era lo que ustedes esperaban, pero pues por favor apóyenlos en la medida que ustedes puedan. No necesariamente se hagan responsables ni de él ni de su bebé, porque es su responsabilidad de uno, pero, Ujú. pero sí apoyen hasta donde ustedes también crean
que pueden hacerlo y que pueden también mostrar un poco de amor y de apoyo a esa situación que es un poco impactante a nivel familiar. Un poco no es muy impactante, realmente mueve bases de una familia, mueve las bases de una familia porque eh, son muchos los cambios que se generan a partir de ahí, pero ese llamado que tú les estás haciendo a los padres es definitivo. ¿Por qué? Porque es que, como bien hemos dicho desde un principio, el adolescente está dejando de ser niño, se está transformando en adulto, pero todavía no sabe ser adulto, todavía no sabe desempeñarse en la vida como un adulto. Entonces, es tremendamente importante que yo desde mi lugar de papá o de mamá le voy a transmitir a mi hijo o a mi hija adolescente. Y eso es definitivo, como tú dices, no está impactando solamente la vida de este adolescente, sino de su nieto y de sus generaciones, ¿cierto? La Sí. calidad de vida que ha de tener su hijo, la calidad de vida que ha de tener su nieto. Entonces, qué duro estas experiencias. Ahora no pretendemos juzgar a nadie ni decir está bien o está mal. Bueno, quizás cada uno necesita de ciertas experiencias para desarrollarse en la vida, para crecer, para evolucionar en la vida. Pero de verdad sí es un llamado al amor desde la paternidad, porque aludiendo a esa primera pregunta que yo te hacía de qué consideras que originó esto, viéndolo desde el lugar de mamá, hoy a mis 48 años, hoy, eh, sí definitivamente es una desconexión, no hay, mira, uno por más que muchas veces dice, no, yo tengo una buena relación con mi hijo, con mi hija, tenemos una buena relación. Quizás eso es lo que yo creo desde mi lugar. Eh, y es porque mi padre me hacía ese reclamo justamente, ¿no? Pero usted, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué hice mal? ¿Yo qué hice mal? Si yo le daba confianza, si yo ese le daba confianza era desde su punto de vista. Desde su punto de vista, el que él me dejara ir a una fiesta con mi hermano era darme confianza. Sin embargo, yo hubiese querido más bien tener con él una relación de confianza y de conexión real, de poderle contar yo mis cosas con tranquilidad, sin miedo al juicio, sin miedo a sentirme que de alguna manera me está culpando por algunas cosas. Eh, pero Sí, nosotros como papás muchas veces no damos ese primer paso de conexión hacia nuestros hijos, pero sí pretendemos que nuestros hijos respondan de una manera madura y como no sé, muy responsable ante la situación que está sucediendo. Entonces, definitivamente sí creo que, como tú decías, es un tema de conexión, es un tema de amor, es un tema de corazón a corazón, de mi corazón de mamá o de papá con ese adolescente que se está enfrentando a su, digamos que, primer gran evento de su vida, porque es que no es comparable el bullying que te hacen en el colegio, el que te quitaron la chocolatina, el que te robaron algo de tu maleta, con que ahora vas a enfrentar tu vida como un adulto responsable de un bebé, ¿cierto? Entonces, sí es muy necesario generar conciencia en este sentido. Dice ahora, Angelita, lo, definitivamente no se puede juzgar, solo admiración. Así es, así es. y es lo que tú dices, tener la posibilidad que nosotros también de hijos hacia papás sintamos esas puertas abiertas para poderles decir, oiga, me gusta alguien. Algo tan sencillo como eso. Y que no encontremos juicio en ese, ¿cómo le puede Bien, gustar a alguien? Usted no puede, no, o sea, hey, ponte en mi lugar, resulta que es que también soy un ser exacto. humano, entonces ponte en mi lugar y desde tu sabiduría y desde el amor, no desde el temor, háblame. Entonces, que Sí, seamos puertas abiertas, que ustedes o que podamos nosotros percibir también una comunicación abierta para que nosotros también como adolescentes en ese caos interno en el que muchas veces nos encontramos, podamos bajar las defensas y hablar.
hablar sin Sí. miedo. Ahí te pregunto también desde tu punto de vista de mamá de adolescente, cuando yo te conté la noticia, ¿qué temores llegaron a ti? ¿Qué miedos se levantaron en ti? Bueno, antes de eso quisiera decirte que de esto que justamente estás hablando, hubo una, hubo una, ¿cómo te digo? Como una diferenciación que pude hacer en el momento en que, bueno, no, en el momento en el que tú me cuentas, eh, como que yo lo primero que pensé fue, ¿cómo se lo vamos a decir a tu papá? ¿Sí? ¿Cómo se lo vamos a decir a tu papá? Porque O las sea, dos lo conocemos, ese, sabemos, ese fue un miedo, sabemos, ese fue un miedo que se levantó en ti. El, ¿y ahora qué? O, no, permíteme un segundito. Eh, Era cómo se lo vamos a decir sabiendo que es un hombre tan celoso y de alguna manera posesivo con su hija y reactivo, porque es que les contamos, el tipo de papá es un hombre que la veía en el parque con un amigo y se iba a enfrentarse con ese amigo sin razón, sin razón alguna. Entonces, claro, pues no era fácil. Y, sin embargo, yo le dije a Carolina, le dije, déjamelo a mí, que yo lo conozco, ¿cierto? Y es lo que tú dices, ponte en mis zapatos. De primer momento, cuando yo le conté a él ahí mismo, su mente lo lleva al automático social. No, se tiró la vida y ahora qué vamos a hacer y ella qué piensa hacer y el papá del chino qué, si está o no está, cómo así, cómo es que es, cuántos son, aquí estoy yo para defenderla, ¿no? Y le dije, hey, no ven, un momentico, un momento, pongámonos en los zapatos de ella, porque es que nosotros también estuvimos en ese lugar a los 16 y 19 años, entonces venga, calmémonos un poquito y dice Mauricio, esto está para novela. más o menos. Pero es que Eso es es muy cierto. chévere, de verdad que por eso quisimos nosotros compartirlo, porque sí, ha sido una novela, pero ha sido una novela muy bonita. Y retomando el tema, sí, es ponerse uno en los zapatos del adolescente. Yo como papá o como mamá de ese adolescente es volver atrás, qué pasaba con mis hormonas en ese momento, qué sentía mi cuerpo, qué estaba yo sintiendo por el sexo opuesto, ¿sí? O sea, venga, yo quiero volver a ese lugar, quiero volver porque quiero entender a mi hijo o a mi hija. Dice Monita, tan bellas, qué valientes, me encanta escucharles esa historia, sí, Monita la conoce. Entonces, este papel de los padres es fundamental, ponernos en el papel de ese adolescente. Nosotros muchas veces nos paramos es desde los zapatos del adulto, claro, nosotros como adultos sabemos y ya conocemos que el mundo adulto no es fácil, no es sencillo. Entonces vienen esos temores por los que tú me preguntabas, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este hijo? Nosotros estábamos separados, ¿cómo la vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a hacer? En ese momento, para mí, yo estaba recién casada en mi segundo matrimonio, porque yo del papá de mi primera hija, pues me separé cuando ella tenía 6 años, pero estaba recién casada. Yo estaba enfrentando ya un mundo muy distinto, pero aún así yo quería estar con ella. ¿Cómo la apoyo? ¿Cómo estoy ahí? Entonces, yo pienso que eh, es fundamental poder ejercer ese liderazgo de amor sobre la vida de mi hijo y de mi nieto, ¿sí? De poder darles de lo que en realidad somos, porque somos eso, somos amor, pero muchas veces nos dejamos llevar es por lo que dice la sociedad y viene uno de los temores grandes, ¿qué dirán? ¿Y ahora qué van a decir? ¿Qué va a decir mi familia? Que otra vez vuelve y se repite la historia, no le fue suficiente a Patricia, no, resulta que ahora Carolina también, pero ha sido hermoso realmente, no ha sido sencillo, como decía Carolina, no es un camino fácil, hay vertientes, hay giros, pero es hermoso. Para mí es hermoso
saber que por ese sí a la vida que di en ese momento, estoy yo aquí 30 años después compartiendo un live con mi hija, con mi nieta cerquita a mí también, experimentando tantas cosas que experimento con las dos. Hoy con mi nieta les cuento que tuvimos también un momento glorioso de un trabajo que está haciendo en su colegio y bueno, la galardonaron y todo. Y cuando ella nos contaba, yo, yo no soy de pronto muy expresiva de hacer alarde, pero internamente yo decía, Dios mío, cuántas cosas tan lindas vive uno a partir de un sí, a partir de un sí a la vida, ¿sí? Y lo que yo vivo hoy contigo, lo que vivo con mi nieta, como tú dices, bien vale la dicha quizás esos temores que en algún momento llegaron. Otro temor, y quiero contarte este, es que a los 35 años eh, es muy difícil que a uno le digan abuela. Eso te iba a No preguntar, es, si te dio vergüenza que siendo tan joven te llamaran abuelita o que tu nieta chiquitica, abuelita. O sea, ¿qué sí, sentías con respecto a eso? sí, definitivamente como mujeres somos vanidosas, ¿no? Y a los 35 años nos sentimos lindas, sexys, ¿cierto? Yo estaba recién casada, hombre, ¿cómo así que ya me van a decir abuela? Entonces, entonces ese es uno de los temores al que dirán. ¿Cómo lo superé? Recuerdo que yo venía con mi esposo un día en el carro y él me dijo, con respecto a tu embarazo, me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, le dije, no sé, pero desde este mismo momento me declaro la superabuela, me declaro la superabuela. Y eso comencé a respirarlo, ¿no? Todos los días a enfrentarme al, al, al título, a la etiqueta de abuela. Y yo decía, yo no quiero, como he visto de pronto en otros casos, ser la abuelita que exijo que mi nieta me diga tata, tita, tuta, nada de eso. O sea, no, llámeme por lo que soy su abuela porque quiero enfrentarlo, porque lo agradezco a la vida y porque en algún momento yo podré ver para qué, cuál es la bendición detrás de todo esto. Y Sí, desde ese entonces, enfoque, ¿tú sientes que cuál fue la reacción que tú tuviste hacia esta noticia? ¿Cómo tú lo enfrentaste? mira, la reacción. Esa, tengo perfectamente la fotografía de ese momento cuando ustedes dos me sentaron y me dijeron, vamos a tener un bebé, creo que algo así me dijiste tú. Eh, Como que inicialmente hay un choque de por qué, de otra vez, hay de alguna manera un poco de culpa, ¿cierto? Hay culpa porque como que se repite la historia y que, como me decía mi papá en esa época, ¿qué hice mal? Cuéntame yo qué hice mal, qué pasó, qué faltó, porque desde mi mente yo venía cumpliendo un buen papel, creería yo que lo estaba haciendo bien. Y entonces ahí viene el cuestionamiento, yo qué hice mal. Sin embargo, mira, hay algo que a mí me asombra de mí misma y es como esa capacidad de darle la vuelta rápidamente a las situaciones. Sí, no sé por qué es algo que me pasa en los diferentes eventos de la vida. No me quedo por mucho tiempo porque siento que definitivamente yo vine a esta vida a disfrutarla y no me puedo quedar por eternidades en un evento sumergida en el dolor. Entonces, rápidamente, ahí yo ya asistía a mi iglesia, tenía un tema de una relación con Dios diferente a cuando yo quedé embarazada. Entonces, ya en ese momento no era, confío en que mi papá me está dando su aprobación. No, ahí ya era un tema de yo confío en la vida, yo confío en que estoy sostenida por Dios
y definitivamente eso le dio un giro al tema. Eso fue y ha sido así en todos los eventos, en mi separación de tu papá, en el fallecimiento de mi padre, donde yo he dicho, no me quedo eternamente en el dolor. Dios, gracias. Dios, acepto la situación tal cual como se está presentando y vamos para adelante. Entonces, es un tema de aceptación, de ver la situación desde como desde los lentes de los cuales los ve Dios, la vida, el universo, el propósito que hay detrás de todo esto, ¿no? De eso precisamente quería que habláramos, pues ya para que fuéramos finalizando, y es cómo nosotros, digamos, hay dos lugares desde los cuales nosotros podemos afrontar un tema de un embarazo adolescente, bien sea como papás o bien sea Uh -huh. como abuelos, y es o desde nuestro ego, es decir, desde nuestro dolor, desde nuestro control, desde nuestra exigencia o desde nuestro ser que realmente es amor y conciencia. Entonces quisiera que de pronto hiciéramos como ese paralelo de cómo se vive desde abuelo y desde futuro papá ese tema de un rol, pero desde el ego, y después lo hablamos, si quieres, también desde la conciencia, para que veamos ese paralelo y que veamos que sí es posible realmente pasar a este lugar en algún momento. Entonces tú, desde a nivel de tu ego, de tu dolor, ¿cómo crees que nosotros vivimos en automático este tipo de noticias? ¿Cómo, pues usted, los abuelos, en tu Sí, caso? sí. Pues la reacción de primer momento, como te decía, cuando estamos en el ego es miedo y miedo al que dirán. De una rechazamos. Muchas veces nosotros mismos somos los que decimos, no quiero que lo tenga, de hecho lo ayudo a que no lo tenga para Eso es que no dañe cierto. su vida, ¿cierto? Entonces, y todo esto está basado en el miedo, todo esto está basado en el ego definitivamente. O es lo contrario, también se da la situación contraria y es, tranquilo, yo me hago cargo de su bebé, no se preocupe, entonces empiezo a asumir toda la responsabilidad yo como abuelo y no le permito crecer a mi hijo, ¿sí? Sino que lo dejo que siga siendo el niño, no lo dejo asumir su transición hacia la adultez. Hay mucho también culpa. Muchas veces yo desde el lugar de vivirlo desde el miedo, culpo a mi hija. Sí, gracias a usted me pasó esto, gracias a usted, gracias a su embarazo me pasó lo que me pasó. Y bueno, son cosas, y te lo digo por experiencia, que le quedan a uno taladrando en su cabeza de mamá adolescente por muchos años, por mucho tiempo. Entonces, eso es viviéndolo desde el miedo. Pero si tú me preguntas cómo puedo vivirlo desde un lugar de amor, yo pienso que lo primero es estableciendo las responsabilidades que son, ¿sí? Y es yo como mamá, yo como papá de este chico, chica adolescente, me hago responsable de mi parte. ¿Y mi parte cuál es? Amarte, darte mi apoyo, decirte aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy. Eh, Sin embargo, te voy a dejar que tú seas responsable de tu parte, ¿sí? Entonces, eso como primera medida. Pienso que esto es algo que nos permite también tener charlas de corazón a corazón. Resulta que es que yo como mamá eh, ya puedo hablar con mi hija adolescente, que va a ser mamá también, tener unas charlas increíbles, hermosas, si de verdad me abro a la posibilidad del no juicio, ¿sí? De la no exigencia, sino de, ven, quiero conocerte porque muchas veces no conocemos a nuestros hijos, quiero conocerte, quiero entenderte, quiero entrar en tu mundo, permíteme entrar en tu mundo. Entonces esto es diferente. Eh, Otra cosa es no asumirlo desde el error. Sí, nosotros a un embarazo adolescente ya le pusimos el título de error. ¿Por Ujú. qué error? Cuando mira lo tan hermoso que nos dice Leonardo, el resultado fue una bendición con una nieta hermosa.
definitivamente, o sea, definitivamente ha sido una bendición tan grande. Todo lo que yo veo en ti, todo lo que veo yo en mi nieta, para mí ha sido una bendición. El mismo hecho de asumirme como abuela ha sido una bendición. Entonces, eh, otra cosa que también llamo en conciencia a los padres es al tener charlas de educación sexual con nuestros hijos, ¿sí? Es necesario abordar estos temas sin tabúes, desde el amor, necesariamente desde el amor. Entonces creo que son estos, como estos tipsitos que podemos darle a estos padres. Y no sé, tú desde el lado de hija, ¿cómo lo viviste? O no, ¿cómo lo viviste? No, ¿qué sería vivirlo desde el ego y qué sería vivirlo desde el amor? Ya para finalizar, porque... Bueno, cuando somos papás tan pequeñitos, tan niños, Ujú, yo creo que vienen varias cosas a la cabeza. Digamos que voy a nombrar como las principales que, que, que creo, sin embargo, se me pueden estar escapando algunas. La primera es que nosotros, al enterarnos que vamos a ser papás a los 13, 14, 15, 16, 17 años, que es una edad tan pequeñita, eh, tenemos miedo. Tenemos miedo de tener ese bebé y mm, decimos, tenemos miedo del futuro, tenemos miedo de qué va a pasar con este personaje con el que me metí. Ahora, muchas veces la situación, en muchas ocasiones la relación sexual es voluntaria, pero ¿qué decir de cuando la relación sexual es involuntaria y como fruto de eso también hay un bebé? O sea, también son otro generador de muchos pensamientos que vienen a la cabeza y que nos causan también miedo. ¿Qué va mm, a decir nuestros papás? Socialmente nos van a rechazar, seré una vergüenza para. Entonces vienen muchas cosas, eso viviéndolo desde el ego y desde el automático. Vienen todas esas cosas. También, por ejemplo, si ahora listo, decido pasar a la fase de voy a tener a mi hijo, también vienen otros miedos que ya vienen asociados a, listo, decidí tener a mi bebé, ahora viene el tema de familia, viene el tema, yo tengo que formar familia porque este niño tiene que estar cobijado bajo papá, mamá, y ahora pues ese tema también es bien importante porque entonces viene tal vez el control y el mm, decirle a esa pareja, oiga, es que usted tiene que estar conmigo, usted mm, tiene que actuar de la manera en que yo pienso y creo que debe ser. Entonces viene un tema de control que también nos enloquece a nosotros. Muchas veces nosotras somos las mujeres las que asumimos este rol del que usted tiene que esto pues obviamente es muy doloroso, es muy pesado y va a terminar por saturar a ese hombre que pues está desde su punto de vista haciendo su tarea de la mejor manera que él cree y como que todo el está tiempo le estamos diciendo que no le está haciendo bien, pues, pues digamos que va a tener un resultado también muy evidente. ujú, También cuando otra manera de vivir desde el ego nuestra propia maternidad, ya cuando decidimos tener a nuestro niño, es tratarlo con ira, con frustración, con enojo. Hay muchas sí, cosas internas que no hemos resuelto, ejemplo, con el papá de la niña, y eso empiezo a transmitirlo a mi hijo. Entonces, si este no me da o no responde económicamente, entonces yo me desquito con y eso pues obviamente también es doloroso para todas las partes, no solo para así es. uno, sino también para el chiquito, para el niño y también para el papá. O sea, todos se ven impactados. ¿Por qué? Porque no hay no hay aporte de conciencia a esa situación, sino que yo estoy en reactividad todo el tiempo hacia y culpando hacia el otro, estoy completamente desempoderada de mi propia responsabilidad en mi propio rol, sino que yo estoy exigiendo y eso pues me carga bastante. Y otra de las cosas que también veo y que también viví cuando yo estaba asumiendo mi rol de maternidad desde esta parte dolorosa era que yo me sentía sola y me sentía abandonada. Entonces yo decía, me dejó sola, él me abandonó, ahora soy yo la que tengo que sacar adelante a esta niña sola, ¿cómo voy a hacer? Todo el mundo me ataca, todo el mundo, o sea, yo tenía que estar en, mejor dicho,
yo era sola contra el mundo, más o Sí. menos. Obviamente, pues esto es muy pesado y también obviamente trae mucha carga. ¿Cómo llegar realmente también a transformar toda esta situación y toda esta pesadez a un punto de mayor, no sé, de algo un poco más constructivo, más sano para mí y para todos? En primer lugar, yo creo que perdonar es una de las principales cosas, tema del cual hablamos mucho, tú y yo, Mm. que hemos puesto en nuestros lives. Si ustedes no han visto también los temas que hemos trabajado, los tenemos también en la cuenta acá de Patti León Caro, o si no en la de caro.saleón. Hablamos mucho del perdón y este tema creo que es fundamental, el perdonarme a mí misma. Hice lo mejor que pude, hice lo Así. mejor que creí con respecto a esta persona. Si yo me metí con esta persona es porque pensé que era lo mejor para mí en ese momento, porque en mi inmadurez emocional pensé que esta persona me iba a llenar esas expectativas tan grandes que yo tenía. Si no fue así, si se me desbarató el castillo por completo, es no echarme más culpas, es no latigarme más, es perdonarme y verme de una manera un poco más inocente, donde digo, hoy no pasa nada, o sea, creíste en el amor, ¿me entiendes? Creíste en esa persona y hoy como fruto de eso tal vez tienes una niña, listo. Y ya, Ujú. dejar de culpar, simplemente soltar un poco. En segundo lugar, pienso que también el asumir la responsabilidad de nuestro propio rol. Sí. Nosotros cuando ya somos papás, como tú decías, nos cambia la vida por completo, nos cambian nuestras prioridades. Mis sueños, mis metas que yo tenía a mis 17 años, hay cosas que las he cumplido y hay cosas que todavía no las he cumplido. ¿Por qué? Por también la llegada de un bebé a mi vida. ¿Que las cumpliré algún día? No lo sé. Todavía están en veremos, pero no quiere decir que la vida me dio un no definitivo. Simplemente me dijo, esperemos y ya vamos a ver. Y en eso estoy. No, no frustrarme, no frustrarme Sí. porque no fue. Simplemente hoy soy mamá, entonces hoy asumir con amor ese rol que Dios me permitió tener a mí, que muchas otras personas desearían vivir, desearían tener, y yo hoy lo tengo, así que aprovecharlo y pues desde la mayor sabiduría, pues encaminar también a mis chiquitos desde lo que también considero correcto. También yo creo que una parte importante para asumir nuestra maternidad de una manera más consciente es asumir las consecuencias de mis decisiones. Ujú. Yo decidí meterme con esta persona, yo decidí lo que haya decidido en el transcurso de esa relación y como resultado tuve una bebé, pues asúmelo, asúmelo. Créeme que no, digamos que tenemos asociada en la cabeza que la palabra consecuencias está asociado con algo negativo. Y si yo les cuento desde mi experiencia lo que ha sido tener una hija, mi Mm. hija solamente ha sido compañía, Ven. alegría, ha sido también un soporte para mí, ha sido una maestra para mí. Entonces, no ha sido una consecuencia negativa de decir, se me tiró la vida, como muchas Sí. veces dicen. No, o sea, es algo que al contrario ha construido mucho también de lo que yo hoy soy como mujer y eso lo agradezco. Y digamos que ya vivir y disfrutar, ojalá, de la formación y del crecimiento de tu bebé. Muchas veces cuando nosotros somos papás tan jóvenes, nos vemos obligados a salir a trabajar para sostener a ese bebé. Entonces, pues el poquito o mucho tiempo que tú tengas con tu bebé, disfrútalo, disfrútalo. Esto es algo que lo digo no solamente a las mamás adolescentes, sino a los papás adolescentes, porque muchas veces los papás adolescentes son muy ausentes de sus niños. Entonces, ojalá puedan asumir ese rol de primero, soy papá, y en segundo lugar, el poquito o mucho tiempo que esté con mi bebé, quiero disfrutar a ese bebé, sacarle el jugo a este tiempo que yo voy a estar con mi bebé. Y ya como último,
ya para finalizar, porque me extendí, es decidir vivir mi maternidad desde el amor propio y desde el amor hacia mi bebé. Y ojalá también desde un amor hacia el papá de tu niño, porque, porque muchas veces cuando hablamos del papá del niño tenemos como muchos rencores todavía sin atender. Y como te digo, también es un tema de perdón y de comprensión hacia esa otra persona para que realmente haya un círculo de amor y que se sienta bonito entre los tres, que algún día puedan llegar a salir los tres a comer un helado y haya paz en medio de esa situación, a pesar de que no haya una relación romántica, pero que haya paz en medio de ese vínculo que va a ser para toda la vida. Bellísimo, bellísimo y yo creo que cerramos con esto. Estas son como las conclusiones de este encuentro que hemos tenido hoy. Me encanta toda esta sabiduría que nos estás compartiendo y de esta forma amorosa de cómo afrontarlo. Eh, digamos que para cerrar, decirles a los padres específicamente, papitos, todo el amor del mundo para esos hijos, toda la sabiduría de Dios para ustedes, para que puedan manejar esta situación de la mejor manera y dejar un legado profundo, no solo en sus hijos, en sus nietos y en sus generaciones venideras. Quiero darle un saludo a todas las personas que hasta este momento nos han acompañado. Muchísimas gracias. Les pedimos excusas porque sí, efectivamente nos extendimos bastante en el tiempo y agradecemos que este tema haya sido de interés, que también podamos en otra ocasión seguir compartiendo de lo mismo porque, como les decía al principio, queremos que esto sea un granito de arena para la conciencia que a nivel social necesitamos extender. Entonces, un saludo a todos, bendiciones. Leo nos está hablando acá, familia León, Dios los bendiga, los amo y extraño mucho. 3 generaciones de mujeres hermosas, guerreras y bendecidas por Dios. Así ha sido. Sí, nosotras tenemos un lema como mujeres, somos mujeres sanas, felices y bendecidas. Entonces, así es. Los queremos mucho y bueno, nos encontramos en una próxima ocasión. Dios los bendice. Bye. Muchas gracias. Chao, chao.